Entonces, hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa de Coffee Brain. Soy la doctora Kipsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Claudia Guillemont. Ella es terapeuta familiar y especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todos y a todas. También está con nosotros Mercedes Navarro. Ella es tanatóloga y especialista en mindfulness. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Está también Mónica Díaz Calleros. Ella es psicóloga clínica con especialidad en terapia focalizada en emociones para parejas. Buenos días, Mónica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y como siempre, Monique de Amazon, Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y pues el día de hoy vamos a hablar de visibilizando la depresión y vamos a aprovechar que pues el 13 de enero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Mucho se habla de depresión, hay quien la ha puesto como una pandemia, ¿no? Y si quieren podemos usar un poquito de cifras, ¿no? Según el INEGI, y estos son pues, datos de México, 34,8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en sus vidas. De estas, el 20,30% mujeres y 14,8 hombres. Siempre hemos sabido que la depresión es mucho más prevalente en mujeres que en hombres y la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay aproximadamente 300 millones de personas que padecen depresión. Y de ahí la importancia como de hacer este día y de visibilizarlo, ¿no? Les comentaba que muchos les han decidido, lo han llamado como la pandemia silenciosa porque es algo que impacta, es algo que está dentro de las principales causas de discapacidad en el mundo, pero pocas veces logramos como verla, identificarla, validarla, tratarla, darle el seguimiento que requiere. Adelante, Claudia. Yo quisiera como ir intercalando, ¿no? Algunos comentarios de pacientes, ¿no? Palabras que llegan al consultorio que nos empiezan a alertar a psicólogas y psicólogos sobre si necesitaríamos una interconsulta en psiquiatría para saber si hay que diagnosticar, descartar, confirmar una posible depresión. Es el psiquiatra, los psiquiatras quienes hacen este diagnóstico, los psicólogos podemos empezar a tener impresiones diagnósticas hasta evaluar con algunos instrumentos si efectivamente este paciente está ahí y algunas frases, ¿no? que he ido escuchando, las iré diciendo a lo largo del programa, cosas como es estar en un pozo muy oscuro y muy profundo y parece que no tiene fondo, un fondo que puedas tocar. ¿No? Adelante. Sí, y quizá valdrá la pena digo, puedo retomar y se me viene a la mente, es que me quedé pensando como en muchas otras frases, ¿no? Tengo una paciente que toda una vida estuvo deprimida y le llamaba el señor de la oscuridad, ¿no? En esos Ujú, momentos en los que entraba como en depresión, le llamaba el señor de la oscuridad. Es que sé que cuando viene me paralizo y me congelo, ¿no? Otras ujú, personas le han llamado como estoy en el fango, ¿no? O sea, ujú, todo es muy pesado, como si estuviera caminando sobre lodo y los pies me inundaran, como todo cuesta arriba. Y creo que son frases que quizá nos parecen como muy, a lo mejor del lenguaje cotidiano de alguien, pero que en el fondo nos dicen, pues algo no está bien. ujú. Adelante. Y ahí tomando cuando decías cómo de pronto los pacientes pueden convertir a la depresión como en un personaje, efectivamente desde las prácticas narrativas los problemas son problemas, las personas son personas, las personas no somos problemas y darle una connotación al problema que nos permita de nuestro propio lenguaje acercarnos, alejarnos, dimensionarlo, es muy importante. Hay pacientes que me dicen, sí es como un pozo, pero con forma de cono. Se va haciendo cada vez más estrecho y respiras menos. Y entonces, como para ir afinando como un poquito, de pronto pensamos que la depresión, no sé, como que es algo nuevo, pero en realidad es algo que está descrito desde la historia. Si nos vamos a ir, Ujú, por ejemplo, vamos para poner un ejemplo, ¿no? En el Antiguo Testamento del rey Saúl, que al final termina como pidiendo que lo maten, ¿no? Todo parece indicar que estaba deprimido, ¿no? ujú, Y nos vamos por ahí, pues Hipócrates ya hablaba de la melancolía, ujú. Maimónides es quien lo describe ya como una entidad y así nos vamos hasta que evoluciona.
Si tuviéramos que definir a la depresión, pues forma parte de los trastornos del estado de ánimo. Eh, no voy a meter como en datos mucho más técnicos, solamente me gustaría decir que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas como tristeza o un poco de desánimo o dejamos de disfrutar las cosas, a veces por situaciones externas, a veces de la nada. Sin embargo, como seres humanos tenemos como esta capacidad de autorregularnos, sobre todo cuando está muy relacionado a situaciones de afuera. Sin embargo, cuando esto empieza a interferir como en nuestro día a día, cuando ya no funcionamos como solemos funcionar, es cuando estos síntomas o cuando esta tristeza se convierte en motivo de una tensión. Adelante. La tristeza es tan profunda, tan presente, que a veces la puedo tocar. La puedo tocar y no me gusta cómo se siente. Y hablando de contextos, Kitsia, también hay que evaluar si el contexto que está viviendo esa persona en ese momento, en esas circunstancias, es tan abrumador que puede estar contribuyendo a esta sensación de tristeza. No nada más que sea un desbalance y nada más entre comillas, que sea un desbalance bioquímico que se traduce en un diagnóstico de depresión, sino que efectivamente el contexto es tan abrumador que abona, suma y define muchas veces el cómo se siente una persona. Adelante. Sí, creo que esto es bien importante porque siempre tu contexto, tu entorno influye, porque hay situaciones que no les puedes dar como una resolución efectiva y te mantienes en ese medio. Por una u otra razón, la vida te está impidiendo como tomar una decisión como muy, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero y te mantienes en ese ambiente y al final del día va entrando esta conocida depresión, aunque no le puedan dar nombre, va esta insatisfacción, puedes empezar como con este cansancio, como ese desánimo, ¿no? Como que no quiero, aunque siga siendo funcional, pero es como ya con un esfuerzo extra, ¿no? Siendo la experta, Kitsia, ¿en qué punto con este esfuerzo de extra, ya aún tomando terapia, el paciente tendría que valorar? Necesito la ayuda del fármaco aparte de la terapia. Quizá yo me iría como, a ver, un poquito más atrás, ¿no? El primer gran reto es identificarlo. El problema con la depresión es que el paciente deprimido difícilmente se da cuenta que está deprimido. El que se da cuenta que está deprimido, en general, digo, nada más para que vean, solamente una tercera parte de los pacientes que tienen depresión es el que se va a acercar, ya sea una atención psicológica o una atención psiquiátrica. Eh, ¿Cuál es ese punto de necesitar o no de necesitar medicamento? Digo, más allá como de la funcionalidad, es que la depresión, si tuviéramos que dividir los síntomas, los dividimos en muchos, ¿no? La parte del ánimo, los síntomas somáticos, la parte de los pensamientos y del comportamiento, ¿no? Hay que diferenciar un poquito con las distimias. La distimia, ya también conocida como trastorno depresivo persistente, es vivir en una tristeza, en un ánimo bajo, no disfrutar las cosas, pero no tenemos los síntomas fisiológicos o los síntomas somáticos. Generalmente, cuando ya vemos alteraciones en el sueño, cambio en el apetito, muchas quejas como somáticas, problemas para concentrarse, falta de memoria, eh, pensamientos suicidas incluso, ¿no? Ahí es cuando es como esa línea un poco que nos habla de la gravedad y de la necesidad o no de un tratamiento farmacológico. Y es un peso tan grande, que no me permite salir de la cama. Y cuando logro a veces salir, entonces ya no puedo hacer nada. Sí, y aquí es justamente donde entran como estos pacientes que están en la rayita, ¿no? Porque cuando alguien ya no se para de la cama, pues francamente está pasando algo mal, e incluso la gente en su entorno lo puede ver y acercarse y preguntar qué está pasando. La realidad es que si tenemos como un deber ser muy fuerte, ¿no? Tendemos a ser perfeccionistas, controladores, podemos vivir toda una vida con depresión sin darnos cuenta.
Claro, evidentemente, a medida que las depresiones se van haciendo graves, no solamente pueden aparecer síntomas psicóticos, que es desconectarse de la realidad, sino hay depresiones catatónicas, donde ya no es nada más la falta de energía lo que no me permite levantarme de la cama, sino también ya mi sistema motor ya no está funcionando. Entonces, pues sí, hay como niveles de gravedad en cuanto a la depresión. Y Y otras frases, ¿no? Para ir intercalando es, trato de subir estas paredes en este agujero en el que estoy, pero cada vez se hace más profundo. Otro paciente me decía, es como volver a caer en este gran bache y no sabes si va a ser socavón. Y no ves hacia arriba porque no sabes hasta dónde va a llegar el fondo. Es como si estar en caída libre. es la categoría. Gracias, Kitsia. Buenos días a todas. Yo tengo dos como líneas de pensamiento. Una de ellas es, me quedo pensando en lo que tú dijiste, ¿no? Que solo el 3% de las personas con depresión llegan a pedir ayuda. Una tercera parte. Una Una, tercera. una, perdón, una tercera parte. Este, en, en, en mi caso, o sea, yo siento que como que los pacientes llegan, sí llegan a pedir ayuda, pero no saben por qué. O sea, como que dicen, no me siento mal, no tengo energía, todas estas, ¿no? Todas estas otras cosas que le pasan. Y cuando uno dice, ah, pues órale, es depresión y necesitas ir al psiquiatra y a que te ayude, como que, o sea, como que no, eso no es, ¿no? Entonces es muy, o sea, como que muy resistente. Y es ahí donde, tratando de responder un poco a Mercedes y donde se complica un poquito la situación del tema de la depresión, al menos desde mi marco teórico, es que es ahí, en esa resistencia, en donde va un poco de la mano de cómo se combate, ¿no? O sea, cómo se elimina la depresión de una persona. Entonces, hay veces que la tristeza es muy clara, porque pasa algo y entonces me entristezco y paso con duelo y entonces habrá que hablar con Mercedes. Pero hay otras veces que simplemente me doy cuenta que esto se viene formando desde hace tiempo y que ha ido creciendo y que van cambiando las cosas y uno le deja ver al paciente. Y yo siempre les digo, mira, la depresión se combate con depresión, ¿no? Habrá que ver qué parte de ti no quiere combatir la depresión. Eh, Porque desafortunadamente nosotros no nos podemos quitar nuestro abrigo depresivo y entonces irnos a trabajar o irnos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces es seguir con nuestra vida con este peso y esta maleta enorme que es lo que pesa la depresión y poco a poco esta se va haciendo más pequeña. Y entonces hay un montón de cosas que hay que hacer para poder salir de ahí. Ujú. Y sí, el fármaco obviamente ayuda, la terapia ayuda, las actividades ayudan, el trabajo ayuda, la familia ayuda, todo esto ayuda, pero al final el que tiene que salir de la cama es el paciente, con todo este peso, ¿no? Y con toda esta visión de túnel, y con todo esto que siente. Entonces, bueno, ahí es donde se vuelve complejo, siento. Y hablando de adolescentes, está enojada todo el tiempo, está enojado todo el tiempo, está grosero, está contestón, no sabemos qué le pasa, se aísla. Verdaderamente ya intentamos todo. Que ahí es una, perdón, ahorita te doy la palabra, hombre, que ahí es una diferencia muy importante entre esos síntomas de los niños adolescentes y también de los adultos mayores. Un niño, un adolescente deprimido difícilmente nos va a decir estoy triste. Lo que vemos es irritabilidad, enojo, están agresivos, baja el rendimiento en la escuela y tienen muchas quejas de dolores de cuerpo, de cabeza, de panza, se vuelven violentos. Y los adultos mayores tampoco nos va, como están en una etapa de muchos duelos y muchas pérdidas, le echan como la culpa un poquito a eso, ¿no? Pero son estas personas mayores que se la pasan de especialista en especialista y les dicen no tiene nada. No, ese es como uno de los síntomas muy importantes en los adultos mayores deprimidos, que tienen muchas quejas somáticas que les llamamos y tienen muchos problemas de memoria también.
Ujú. Entonces, están esos extremos de edades que los síntomas son diferentes. Adelante, Mónica. Sí, 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 sí. Sí, yo quería comentar como la diferencia entre depresión y tristeza, porque la tristeza muchas veces se considera uno de los síntomas de la depresión, o sea, como este estado de ánimo, pero claro, no siempre, coincido con lo que están diciendo, de que hay veces en que se manifiesta como tristeza y hay más bien que es como irritabilidad, como que ni yo me aguanto, ¿no? Pero hay que distinguir que hay como una tristeza normal, de que los seres humanos podemos sentirnos tristes todos de vez en cuando. Hay situaciones en la vida que generan tristeza y hay veces en las que no es purititita tristeza. Y justamente cuando hablábamos de este programa de visibilizar la depresión, es como, a ver, pongamos atención en cuáles son esas cosas como un poco más sutiles. Por ejemplo, me gustaría comentar que es más probable que en la tristeza uno llore porque da una sensación más como de fluir, 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 y la depresión es más como que todo está atorado, ¿no? Muchas veces es un poco así como que ay, ni una cosa ni la otra, ¿no? La tristeza, básicamente a mí me gustaría como usando una metáfora, imaginarla como un río, como que fluye, como que hablo y me siento mejor, como que, claro, tiene subidas y bajadas, de pronto estoy un poquito mejor, de pronto estoy un poquito peor. La depresión es más como una presa que contiene, nada se mueve, todo está duro. No sé si les hace sentido esta metáfora, es decir, la tristeza se parece más al río, la depresión se parece más a la presa, a la cosa como rígida y dura, donde si acaso vemos un movimiento es igual o peor, igual o peor, igual o peor. ¿No? No podemos ver estas cosas como de que ya cuando hablo con alguien me desahogo, me siento mejor, de pronto encuentro cosas placenteras, va y viene. Por eso cuando hablamos de depresión, quizá tenemos que ser como muy, para eso existen los criterios diagnósticos, ¿no? Un poquito, Ujú. ¿no? Y tenemos esos puntos que le llamamos nosotros como los cardinales, los que sí o sí tienen que estar. Y hablamos que de toda esa gran lista tiene que haber por lo menos 5 que duren 2 semanas de forma continua y que tengamos un franco cambio en nuestro funcionamiento previo a. Y dentro de ellos, ni siquiera se habla de tristeza, es un ánimo deprimido todo el día, la mayor parte de los días. Una Ujú. incapacidad para disfrutar las cosas, cambios en el peso, ya sea que ganen o pierdan peso. Puede haber enlentecimiento psicomotriz o agitación, fatiga, falta de energía, sentimiento de culpa o minusvalía. Ojo, no es que tengan que estar todos, ¿no? Disminución de la atención en la concentración, pensamientos de muerte, y lo anterior tiene que provocar un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento. Y como todo diagnóstico en psiquiatría, pues no se debe a sustancias, no se debe a otra enfermedad, o sea, tenemos que asegurarnos que el cuerpo está funcionando bien, que no hay un hipotiroidismo, por ejemplo, que es muy común que los pacientes con hipotiroidismo lo que debuten con una depresión, que no se deba a algún otro trastorno psiquiátrico y que no existan, bueno, pues otros trastornos, ¿no? Es donde entra nuestro diagnóstico diferencial. Y como decía Claudia, ¿no? Si bien el diagnóstico es clínico, tenemos instrumentos, o sea, tenemos instrumentos que son escalas que nos ayudan a hacer un poquito más objetivo lo subjetivo, ¿no? Y son escalas, unas que aplica el paciente, otras que aplicamos nosotros en el consultorio, pero nunca nos va a sustituir como el síntoma que nos diga el paciente. Ujú. Adelante. Y si empiezo mi día con estos pensamientos y estos pensamientos que no se van, sé que va a ser un mal día. Así es. Ahora, otra cosa muy importante que debemos de considerar con la depresión es que no nada más es como esta parte emocional o afectiva, ¿no? Hay que considerar que la depresión es una baja del funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo, ¿no? Por eso el cansancio, por eso la fatiga, por eso los cambios en el sueño, por eso el apetito baja, por eso la libido disminuye,
O sea, es todo nuestro cuerpo está a la baja, ¿no? Y aquí es donde entra un poquito como todo esto de la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Que es esta interacción que hay entre el sistema inmunológico, las hormonas y el cerebro, ¿no? Alguien que está deprimido puede tener muchos cambios biológicos en su cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos como a la baja en todas las funciones. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque la depresión no es una decisión, ni solo es un estado emocional, como decía Moni. La tristeza es una emoción, pero la depresión es un cuadro clínico, es decir, es un conjunto de signos y síntomas que cuando los integramos nos dan como ese diagnóstico. ¿Okay? Eh, Ahora, independientemente como del, del diagnóstico o el abordaje, y de esos como diagnósticos diferenciales, algo que escucho mucho es como de, pero si yo soy fuerte, ¿no? Pero si yo puedo, pero ¿cómo es que me pasó a mí que yo me deprimiera, ¿no? Si tuve una infancia feliz y no tengo traumas, ¿no? Es como si te da una gastritis y tienes una dieta perfecta, como si eres flaco, haces ejercicio, comes lechuga y te da diabetes, ¿no? Ahí voy. El cerebro es un órgano más del cuerpo y es el responsable de cómo siento, cómo me comporto y cómo pienso. Cuando algo no está funcionando adecuadamente en el cerebro, entonces empiezo a perder el control del comportamiento, pensamiento y emociones. Y hay ciertos síntomas en esas tres áreas que lo que me integran es el diagnóstico de depresión. Pude no haber hecho nada en la vida, no soy responsable de eso. Si tengo una genética, o sea, tiene que ver mi genética, el cómo crecí, qué herramientas tengo para resolver los problemas, qué problemas se me van presentando, cómo he cuidado mi cuerpo. Digamos que es un mix en un caldero, o hasta que llega un punto donde ese mix el cerebro no lo puede contener y vienen una serie de cambios. De ahí el porqué de la medicación. El que tiene gastritis, el que tiene diabetes, no dice, ah, yo soy fuerte, ay, yo puedo, ay, le voy a echar ganas, o se culpa porque es diabético cuando es flaco, hace ejercicio y come lechuga. No, o sea, como no hay factores de riesgo. Entonces, tenemos que verlo así, no somos culpables ni responsables. Adelante, Cori. Sí, yo No, solo, perdón, ay, Corina, perdón, perdón. perdón, nada más yo quería agregar a lo que estabas diciendo que, y no viene sola, ¿no? La depresión. O sea, la depresión nunca, nunca viene sola, siempre viene cargada de un montón de otras afecciones, unas biológicas y otras emocionales, o sea, es una de estas cosas que es multifactorial. Entonces, se ve en todas tus áreas y nunca viene solo, o sea, nunca vienes así nada más porque estás deprimido, o sea, eso no pasa. Perdón, Clau. No, no, adelante, estoy con estas frases de pacientes que de pronto nos alertan, ¿no? No puedo dejar de dormir, ¿no? No es posible que tenga sueño todo el tiempo. Apenas hago alguna actividad y necesito volver a dormir. Y estoy cansado. Y estoy cansado, y estoy cansado. O del otro lado, el no me puedo quedar dormido. Todo el tiempo estoy con pensamientos, estoy con algo que me hace sentir absolutamente en angustia, en esta sensación que el cuerpo no me va a dejar descansar, no puedo dormir. Adelante. Sí, sí, quería comentar también sobre la parte, o sea, como dices que los síntomas están en lo somático, en lo fisiológico, en los pensamientos y en los comportamientos también. Y, y unos afectan a otros. O sea, si uno está teniendo estos pensamientos tan negativos, ¿no? Esta desesperanza, esta culpa, esta baja autoestima, nada es suficiente, va a costar mucho trabajo moverse y empezar el día. Pues, ¿y para qué? Si ya lo haga o no lo haga, va a dar lo mismo, ¿no? Si uno no se está moviendo, si me aíslo, si no veo a personas, pues no voy a tener suficiente estimulación. Si no la tengo, pues me va a costar mucho trabajo hacer ejercicio. Si no hago ejercicio, más me voy a deprimir, ¿no? O sea, como que también necesitamos ver cómo estas diferentes esferas se afectan unas a las otras y no podemos hablar de una causa solamente por uno de esos puntitos que estamos tocando, ni de un tratamiento nada más por uno de esos puntitos.
la parte de comportamiento y de pensamiento es es muy importante que identifiquemos los pensamientos depresivos y que empecemos a luchar contra ellos, a debatirlos, a no creérnoslos tanto. Es importante que dejemos de hacer esas acciones que me van a mantener deprimido, pero tampoco es nada más como de échale ganas, ¿no? Échale ganas, levántate, ¿no? Si no tomamos en cuenta, o sea, es como, hay que entrarle por todos lados. Desde mi punto de vista, es multicausal, multifactorial, los orígenes están por muchos lados y la salida también está por muchos lados. También estamos entrar por todos los lados para atenderlo porque una esfera afecta a otra. Adelante, Cori. Gracias. Sí, yo es justo eso lo que yo quería decir, ¿no? O sea, ¿qué pasa o cómo? Porque esto pasa, ¿no? Entonces el paciente llega y dice, es que no puedo, no veo la salida, todo está mal, todas mis esferas están colapsando, pero al mismo tiempo está aquí pidiendo ayuda y te dice, ¿no? Me tomo mi medicamento, vengo aquí contigo, pero y no puedo y me siento mal y así. Y entonces uno empieza, ¿no? Bueno, pero a ver, es que justamente es multicausal y multifactorial y multitodo, ¿no? Entonces, nada más el chocho no te va a servir, nada más la terapia no te va a servir, nada más el ejercicio no te va a servir. O sea, tenemos que empezar a hacer cambios, ¿no? Cambios y modificaciones y ahí pesa un montón, ¿no? Y entonces es cuando uno tiene que pues recorrer su 50% de responsabilidad y es dificilísimo porque al mismo tiempo no hay energía, pero sí hay un deseo porque está acá y porque sí se toma el medicamento. Dime. Lo que pasa es que ahí intervienen como ya muchos factores, ¿no? Y déjame regresarme como un poquito atrás, ¿no? Más o menos el promedio en el que una persona con depresión tarda en recibir atención es entre 7 y 14 años. Ujú. Nuestro cerebro se va mal acostumbrando o acostumbrando y tiene esta resiliencia de todos esos cambios que se van generando, como que los amortigua y los amortigua y los amortigua y los amortigua. Y en esto entra como la costumbre de vivir así. O sea, me acostumbro a sobrevivir, me acostumbro al pensamiento negativo. También tiene mucho que ver como con esta resiliencia, ¿no? Que puede jugar como en contra. Entonces, no importa, yo puedo, sigo adelante, voy a salir. Entonces, claro, cuando tú abres la ventana de una propuesta de hacer cambios, lo que pasa es que, uno, la parte cognitiva no está al 100%. Primero tenemos que calmar el sistema nervioso para que pueda empezar como a trabajar en la terapia. Pero también se generan muchas resistencias al cambio, ¿no? Es como, acuérdense que lo conocido es cómodo por conocido, no porque le estemos pasando bien y nos quedamos acostumbrados como estar en ese estado depresivo constante y de pronto puede asustar mucho el hacer las cosas diferentes. Yo diría el 50% de responsabilidad, yo diría el 100% de responsabilidad. Uno puede ir con el mejor psicoterapeuta, con el mejor psiquiatra, recibir el mejor tratamiento, pero si yo no empiezo a tomar el riesgo de hacer las cosas diferentes, me quedo en el mismo lugar. Y ahí es donde entra como la confianza, en decir, a ver, a lo mejor yo no tengo claro ni entiendo por qué me están diciendo que voy a hacer ejercicio, pero va, si me dicen que me va a ayudar, pues lo voy a intentar, ¿no? A lo mejor yo sigo sin entender todavía este medicamento por más que me lo explican, pero si estoy yendo con alguien que sabe, bueno, pues me toca confiar y esperar como ese resultado. Y el otro factor, Cori, que también entra ahí en esto que tú planteas, pues ya es como la personalidad de cada uno, ¿no? Es si tuviéramos que definir personalidades, pues qué herramientas o cómo aprendí yo a relacionarme con el mundo y conmigo. Y sí, no podemos perder de vista que también hay trastornos de personalidad que están al mismo tiempo que la depresión y que eso genera muchas resistencias y que eso genera patrones de comportamiento muy arraigados y que por más que les dices que lo tienen que cambiar, pues no lo cambian, ¿no? Y ahí es donde también uno desde este lado pues reconoce como esas limitaciones, no es, bueno, pues si ya es como decisión tuya, ¿no? Ya tienes la mente clara, ya no estás tan deprimido, ya te explicamos,
Ya si no quieres, pues entonces no quieres. Y eso ya no tendría que ver necesariamente con la depresión. Por eso nunca podemos perder de vista esos rasgos de personalidad en los pacientes. Que es a lo que llamamos ganancia secundaria. No, no necesariamente, porque muchas veces la ganancia secundaria es inconsciente. O sea, a ver, el gran reto es que la haga consciente, si es que la hay, pero en la mayoría de las personas es como muy inconsciente. No, siempre, siempre es inconsciente. O sea, Es el trabajo terapéutico, ¿no? Bueno, que parte de todo esto es parte de pues esa es la parte compleja, ¿no? De entender que, bueno, quizás hay una parte de ti que no tiene tantas ganas de salir allá, de allá. Es difícil. sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando estamos tan deprimidos, como decíamos, y es con lo que cierro ahorita, ¿no? El automonitoreo no ayuda porque ni siquiera somos capaces como de vernos, ¿no? Y creo que esa es la importancia de tener como estos días, ¿no? Que si a lo mejor somos conscientes que alguien con depresión no alcanza a verlo, el entorno sí lo puede visibilizar. Es como de, oye, y seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? O sea, me traen muchos pacientes que no tienen ni idea que están deprimidos y más bien quien sugiere es el amigo, el primo, el tío, la mamá de decir, ¿sabes qué? Creo que no estás bien. Ven, vamos a que te atiendan. Adelante, Clara. Y con esos pacientes estoy viendo voces, no, bueno, escuchando voces de pacientes, viendo lo que escribir, un poquito preparando este programa, cuando, y la mayor parte de las veces alguien más quien lo nota, em, y hablamos un poquito sobre esto que se llama psicoeducación, de mira, esto puede suceder en las familias, así como hay familias con tales o cuales padecimientos, podría y hay estas historias, ¿no? Donde, claro, claro, yo me acuerdo de una tía, ¿no? O por ahí hay un secreto a voces de un suicidio en la familia, o por ahí alguien contó de el tío fulano que se la vivía metido en el alcohol, pero lo que estaba era muy deprimido, pero no se le había puesto nombre. Hay familias, ¿no? Con una tendencia genético-hereditaria o hereditaria muy marcada cuando haces familiogramas, cuando ves la parte transgeneracional, en que efectivamente puede estar mucho más presente, ¿no? Como habrá otras en que haya más diabetes o más cáncer o más hipertensión, cualquier otro órgano que en algunas familias funcione o deje de funcionar de manera óptima. Y ahorita un poco escuchándolas, ya sin ser la voz necesariamente de los pacientes, recordarles que las formas terapéuticas pueden ser muy variadas, ¿no? No vamos a hablar hoy de tratamientos, sin duda lo que estamos es visibilizando la depresión, pero sí quisiera acotar que el territorio del problema nunca ocupa el 100% de la vida de una persona. Puede sentirse como el 99.99%, pero siempre hay un pedacito que no está ocupado por el territorio del problema. Sí puede ser cómodo quedarse ahí, es un lugar conocido, tiene mapas, sabes dónde dar la vuelta, dónde pararte, y lo que está adelante, que es la historia preferida de vida, pues no tenemos ni mapa, pero es un territorio más grande e inexplorado al que sí podemos llegar. Y la manera de acompañar ese proceso es primero nombrando a qué nos estamos enfrentando. Y sí, tenemos las guías clínicas y los nombres rimbombantes y los diagnósticos como nos da un lenguaje común en salud mental, pero la voz de los pacientes, si es un pozo en forma de cono, si es el señor que se presenta, si es el pozo que tiene paredes resbaladizas, si es eh, un bache emocional, ese es el nombre. Ese es el nombre que nos sirve para caminarlo juntos y disminuir la influencia de ese problema en nuestra vida. Sobre todo, adquirir la experiencia porque nos puede volver a agarrar y meterse, pero como decía algún paciente, la primera me agarró desprevenido, la segunda yo ya sabía mejor qué hacer. Adelante, Moni. Sí, 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 la importancia de reconocerla, ¿no? Ujú. De reconocerla para buscar la atención, el tratamiento lo más pronto posible. Yo les quiero compartir algo que desarrolló un psicólogo que se llama Bill O'Hanlon, que ha trabajado muchísimo con depresión. Y él hace una cosa un poco irónica, ¿no? Pero dice, a ver, ¿cuál es la receta
para deprimirse. O sea, si yo me quiero deprimir, pero bien, 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 o sea, que una buena depresión, ¿cómo me la cocino, no? Si uno quisiera hacer eso, que obviamente es irónico porque nadie quiere eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a leer rápido. Quédate quieto, no hagas ninguna actividad que te haga respirar rápidamente o profundamente. O sea, no hagas ejercicio. Si puedes, quédate en cama. Si no, entonces quédate sentado en la misma silla todo el día, ¿no? Aíslate, evita otras personas. Si no puedes evitar a las otras personas, intenta hablar con poquitas personas de poquitas cosas, ¿no? Habla acerca del mismo tema, de preferencia de qué tan deprimido o qué tan infeliz te sientes. Duerme durante el día para que tengas un buen insomnio en la noche. Piensa en el pasado, en tus miedos, en tus defectos, en tus errores, en tus resentimientos. Imagina que el futuro va a ser igual o peor que el pasado y el presente. Come terriblemente mal, lo que sea tu especialidad, ya sea deja de comer o come comida chatarra, azúcar, grasa. No te ocupes con hobbies, ni pasiones, ni intereses espirituales. Bebe alcohol, fuma, consume drogas y no pidas ayuda. A mí me parece muy curioso este listado, ¿no? Porque son cosas que uno hace cuando uno está deprimido. Y ahí está el círculo vicioso. O sea, si yo estoy muy deprimido, es más probable que consuma alcohol. Pero si consumo alcohol, voy a empeorar la depresión. Si yo estoy muy deprimido, es muy probable que hable todo el día acerca de la misma cosa, pero si hablo acerca de la misma cosa todo el día, voy a empeorar la depresión, ¿no? Entonces son como cosas que uno puede estar atento. Hay que si estás en silencio. Aunque suene irónico, es que ese es el estilo de vida de muchas personas. Ujú. O sea, o sea, justamente, y aquí es donde entra un poquito, y quizá me voy a detener, a esa diferencia entre la depresión y la distimia, ¿no? Esa distimia es lo mismo que la depresión sin los síntomas como somáticos o físicos o orgánicos, por así decirlo, sino es más bien como ese estado emocional donde hacen justamente todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo no sé si ustedes visualizan a Igor de Winnie Pooh, ¿no? Un poquito, bueno, ese es el paciente distímico, ¿no? Siempre con flojera, todo es malo, todo es negativo, a donde la vida le vaya a llevar, no importa si como, si no como, si duermo, ¿no? Y ahora se le llama, tiene otro nombre, que es un trastorno depresivo persistente, ¿no? ¿Por qué se sigue haciendo como una entidad diferente? Porque el tratamiento del distímico es más psicoterapia que farmacológico. Solo es un pequeño porcentaje de pacientes con distimia que nos responden al tratamiento farmacológico. En realidad el abordaje va más hacia la parte de psicoterapia. Y la otra gran diferencia es que no genera un malestar clínicamente significativo, ni tampoco una alteración en nuestra funcionalidad. Pero para fines prácticos es hacer todo lo que dice Moni. Adelante. Pero yo quiero decir, pero también estamos visibilizar la distimia, ¿no? O sea, también no es normal, la distimia tampoco es normal, tampoco es una forma de vida que uno diga, bueno, como no cumplo todos los criterios para depresión mayor, no, no, a ver, la distimia también estamos a atenderla, también requiere tratamiento. Yo te voy a contar qué pasa y es como mucho el día a día, ¿no? Muchos pacientes llegan acá, por ejemplo, por ansiedad o por algún duelo, por insomnio, y cuando hacemos la historia clínica, en un gran porcentaje nos encontramos la distimia, y cuando les explico lo que es la distimia, los ojos les brillan, ¿no? Es como de, "Ah, sí, así me he sentido toda la vida, escondido del mundo, como autoestima baja, tristeando, como sin motivaciones, como nada más, o sea, y por eso es importante, sí, visibilizarlo, porque eso, el saber que sí existe como ellos se han sentido toda la vida y como han funcionado, la verdad es que no solamente es motivador para ellos de decir, ok, tiene nombre, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Yo siempre he dicho que cuando entendemos o le podemos poner, y yo sé que sepamos todo, ¿no? Pero cuando podemos ponerle palabras un poquito al malestar que estamos teniendo, nos es más fácil agarrarnos de ese pedacito que dice Claudia, ¿no? Donde no hay, todavía está invadido, y agarrarnos de ahí, jalar el hilo y entonces tomar acción, creo yo. ¿Ok? Eh,
vamos a tener un programa el próximo mes donde vamos a hablar como de todo el abordaje hacia la parte del tratamiento con un enfoque quizá muy cognitivo-conductual, que pues cuando uno revisa las guías de práctica clínica sigue siendo como la primer o la terapia de elección, ¿no? Para el trastorno tanto de la depresión como de la distimia. Pero yo quisiera detenerme y hablar un poquito del tratamiento farmacológico, a ver, todo en esta vida tiene solución mientras estemos aquí. El día que ya no estemos aquí, ya no tiene solución. Eso no significa que el camino vaya a ser fácil, sencillo. Recordemos que la vida es incómoda, que está llena de obstáculos, pero que se puede tratar. Afortunadamente, las neurociencias han avanzado mucho y hay opciones de tratamiento. No es que tengamos como el gran arsenal de medicación, pero sí la hay. Entonces, cuando tenemos los datos en los que se requiere tratamiento, de verdad, o sea, no le tengan miedo al tratamiento. Al contrario, mientras más tiempo pasemos en atendernos y llevar un buen tratamiento, más riesgo de que se cronifique y que las complicaciones a largo plazo sean peores, ¿no? Que estar perpetuando como este malestar. Al tratamiento, bueno, ahorita está como muy de moda muchas cosas que no son farmacológicas, ¿no? Pero al día de hoy, los psiquiatras decimos que los antidepresivos es vino viejo en nuevas botellas, ¿no? Desde aquellas primeras antidepresivos que surgieron por serendipia, que eran medicamentos que funcionaban, que los utilizaban para otra cosa y que se dieron cuenta que los pacientes mejoraba el ánimo, se pusieron a investigar el fármaco y dijeron, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Porque el que estaba deprimido y no se paraba, ahora se para. Si yo le doy un medicamento para la presión arterial, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces a partir del medicamento, de cómo funciona, de las propiedades, empiezan a investigar cómo pudiera impactar en el sistema nervioso central. Y de ahí surgen estas teorías de las vías de la serotonina, ¿no? Porque todos tenemos como muy ubicado a la serotonina, ¿no? Y si bien el tratamiento sigue estando enfocado a eso, lo único que han hecho los nuevos tratamientos es pues cada vez ser como más específicos a esos receptores, pero el tratamiento sigue estando dirigido a la vía serotoninérgica. Ahora, ¿qué sabemos en el presente? Que no solamente es la vía de la serotonina, el cerebro es como un engrane, y si yo muevo algo aquí, se mueve acá y se mueve acá. El tratamiento va hacia eso, pero hay muchas otras cosas que están afectadas. Y algo muy importante, y de ahí, ¿por qué identificarla y por qué tratarla? Porque un cerebro que está deprimido, que ya se deprimió, que ya recibió tratamiento, nunca vuelve a ser el mismo cerebro de antes de no deprimirse. Es como si yo me fracturo un hueso. Yo me fracturo un hueso y me pueden poner tornillos o me pueden poner un yesito. Y va a soldar, pero mi hueso ya no es el mismo. Entonces, el cerebro se modifica estructuralmente, se modifica químicamente después de una depresión. Por eso, la importancia del tratamiento adecuado, identificando síntomas de recaídas, de recurrencias, y si se tiene que tomar, y si es algo crónico y se tiene que tomar un chochito de por vida, no es porque estemos generando una adicción o porque hagamos dependientes de nosotros a los pacientes, no, es porque algo ya no está funcionando bien. Y entonces, qué maravilla que con una pastillita que me tomo yo todas las mañanas, puedo estar mejor, puedo funcionar mejor. La pastilla y los medicamentos no me cambian mi realidad. Me ayudan a tener mucho más claridad, a tener esa energía, a recuperarme para poder cambiar lo que necesito cambiar, que depende de mí. Ujú. Y ahí es donde entra un poquito lo que decías, Corina, de muchos pacientes, ¿no? Que dicen, es que pues ya me estoy tomando la pastilla y no cambio, ¿no? Pues es que, no, ojalá y tuviéramos una pastilla, ¿no? No es Este, magia. exactamente, no, no es magia, efectivamente. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, ahorita me hiciste pensar, me acordé de un paciente que describía una cosa más o menos así. Estaba en una relación de pareja que no le gustaba, ¿no? En el pasado ya ha tomado antidepresivos y le han caído bien y le ha sentado bien. Y entonces decía, es que no quiero tomar antidepresivos en este momento, porque ¿qué tal si tomándolo me voy a sentir bien y entonces ya no voy a terminar con esta relación? O sea, un poco como que, como que el antidepresivo me va a esconder, ¿no? Me va a esconder que mi situación no es buena, ¿no?
y la verdad es que decía, a ver, no es así como funcionan los antidepresivos, no es una cosa que te haga no ver tu realidad y ya estar feliz y aguantar todo y tolerar todo. O sea, no es así como funciona. Incluso uno de los síntomas de la depresión es la dificultad para tomar decisiones. Justamente. Entonces, si te tomas el antidepresivo que en el pasado te ha funcionado bien y te ha sentado bien, es más probable que puedas ver con claridad tu situación y que puedas tomar una mejor decisión, ¿no? Sí, Pero, pero hay muchas resistencias a veces, como si el medicamento me fuera a, me va a dormir, me va a hacer tolerar cosas que no son tolerables, me como si va, fuera algo del diablo. y no es así. es que, a ver, este es un buen ejemplo, ¿no? De cómo esa mercadotecnia de los años 80 con los antidepresivos, sobre todo cuando sale el Prozac, hubo una época donde la psiquiatría se convirtió en una psiquiatría de estética, ¿no? Que así se le llama como a todo ese periodo. Es como, tienes problemas en el trabajo, toma Prozac. Tienes problemas con tu pareja, toma Prozac. Tienes problemas con tu familia, toma Prozac. Tienes problemas económicos, toma Prozac. O sea, como y a partir de ahí nos quedamos un poco con esa parte, ¿no? De quieres ser feliz, disfruta tu vida, toma Prozac. La realidad es que no. Un antidepresivo no nos cambia ni nuestra forma de ser, ¿no? No nos convierte en otras personas. Seguimos siendo nosotros con nuestras cosas buenas y cosas malas, con nuestros monstruos y demonios, ¿no? No nos va a normar o a dictar como un comportamiento, es decir, no nos vamos a hacer como robots, que es lo que mucha gente piensa, ¿no? Es que, claro, como yo veo a mis amigas que toman esto y todas hacen lo mismo, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Digo, nos da risa ahorita que lo contamos, pero es que esas son las creencias hacia el tratamiento farmacológico. Ujú. O Imagínense, adicción. imagínense que tuviéramos una pastilla que nos hiciera ser otra persona o que nos dictara cómo comportarnos, ¿no? Bueno, o sea, seríamos como zombies. ¿No? Entonces, no, ni tampoco los antidepresivos. Los antidepresivos generan dependencia y adicción, como la otra gran resistencia a la medicación, ¿no? Hay gente que lo tiene que tomar de por vida y está bien, o sea, como, a ver, tengo aquí mi pisapapeles y se los digo rápidamente, ¿no? ¿Qué hacemos con el medicamento? Imaginémonos que estos legos es nuestro cerebro, ¿no? Entonces, los legos se cayeron, pero los legos tienen pegamento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con un primer tratamiento? Como que le pongo una prensa, acomodo los legos y voy a dejar que ese pegamento que ya tiene vuelva como a funcionar. Si después de ese tiempo yo quito la prensa, lo que espero es que los legos se queden en su lugar. Eso significa que el pegamento todavía funciona, ¿no? Pero si yo lo quito y los legos se caen y me regresan los síntomas, significa que ya no tienen pegamento. Entonces, si tengo que dejar un pegamento, una prensa por el resto de la vida para que esto funcione como tiene que funcionar, pues no hay como mayor problema ni mayor riesgo. Eso no significa que sea dependiente. Eso significa que ya hay algo en mi cerebro que no funciona bien. Entonces le pongo una prensa ahí para siempre. Adelante, Clara. Y lo difícil que a veces es en psicoterapia plantear la posibilidad de que tengan que tener una interconsulta en psiquiatría, ¿no? Y voces de pacientes que dicen, claro, de nada sirvió que viniera yo aquí, pues nada más vine a perder el tiempo, ¿no? Como, entonces me va a mandar con alguien más, usted ya no me quiere atender, ¿no? Como si esto fuera algo que tiene que ser una cosa o la otra. Y a veces diciendo, bueno, dale prioridad al tema de psiquiatría, si es un tema de tiempo, si es un tema de finanzas, porque primero necesitamos, como decías, Kitsia, que esta prensa de resultados, ¿no? También de estos pacientes que atrapados sobre todo ya en la dependencia de sustancias, especialmente alcohol y marihuana, no ven el riesgo de esta dependencia, pero sí cuestionan una posible dependencia farmacológica a un tratamiento, ¿no? Y a veces y un poquito desde la paciencia y desde la tranquilidad y desde la psicoeducación, a ver, bueno, a ver, sí, efectivamente, hay una enorme ignorancia alrededor de los medicamentos y pues lo que toca es un poco aprender que sí puede hacer un medicamento por nosotros, ¿no? Pero son voces de pacientes que escuchamos todo el tiempo en en estas dudas en cómo me atiendo mejor, por qué con el psicólogo, por qué con el psiquiatra y por ahí en los programas que hemos hecho de Coffee Brains vienen todos estos temas ya también abordados, ¿no?
porque es importante, porque es un órgano más, porque el cuarteto de la felicidad, que por ahí lo leí en algún momento, oxitocina, dopamina, serotoninas, epinefrinas, no está funcionando como debe y requiere un apoyo farmacológico, como requeriría un hueso, el tornillo o arreglar la fractura de alguna manera. Adelante. Sí, sí, sí. Quisiera comentar un poco yendo, cerrando como lo que hemos estado hablando de visibilizar la depresión. Es que el objetivo de este programa no es autodiagnóstico, ¿no? O sea, que si tú escuchaste este programa y te sientes identificado con las frases de los pacientes de Claudia, te sientes identificado con los síntomas que enlistó Kitsia, no necesariamente tienes depresión, no necesariamente vas a necesitar medicamento toda la vida, pero puede ser muy importante que acudas a un psiquiatra para que tengas una adecuada valoración. Yo he platicado a veces con Kitsia que tú me dices, yo no le mando medicamento a todos los pacientes que vienen a consultarme. Hay unos que sí, hay unos que no, no, pero uno no puede, o sea, como que para mí lo importante de este programa es decir, bueno, pudiera ser que tenga yo depresión, pudiera ser que llevo un buen rato con depresión, pudiera ser que alguno de mis familiares está en un cuadro depresivo, esto huele como que eso, entonces hay que buscar ayuda y ir con un psiquiatra por una evaluación adecuada pues es el camino para identificar si es un cuadro depresivo, si es una distimia, si es otra cosa, si requiere estudios médicos, ¿no? No es que, o sea, como que desde mi punto de vista, esto es como una alerta a decir, considera que puede ser que lo que estás viviendo o lo que estás viendo tu familiar, tu amigo, tu persona cercana, sea depresión. Considéralo, tómalo en cuenta. Pues creo que nos acabas de dar un muy buen cierre y unas muy buenas conclusiones. No creo que no tenemos nada más que agregar, nada más voy a hacer un comentario. Así como a Claudia le pasa que llegan desencantados porque los mandan con alguien más, también a mí me pasa al revés. O sea, vienen acá como con la esperanza de que una pastilla les cambie algo y es como de no, pero también tienes que ir a terapia, ¿no? O sea, es como de, y es parte de la dirección que les vamos dando, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias Mónica, Claudia, Corina, Mercedes, gracias Mónica de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como brainandmind.mx. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind, puede encontrar su información de contacto directo en www.brainandmind.mx. Y nos vemos próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema ¿Es normal tener ansiedad? Gracias, hasta la próxima.